Vamos a evaluar este sistema, un circuito de 3 elementos en serie. Tenemos nuestro primer elemento, que es una resistencia, nuestro segundo elemento es un sistema en paralelo y nuestro tercer elemento es un sistema en paralelo. Se presentan todos los resultados y sus respectivos valores de voltaje, que se alimenta el sistema, que es de 12 voltios, de resistencia, de capacitancia y de inductancia. Lo primero que vamos a hacer es dividir el sistema en 3 secciones. La primera evalúa todo el sistema, la sección 1, la sección 2 y la sección 3. El siguiente lo que hace es, la primera sección es el primer circuito en paralelo, la zona 2, y nuestro siguiente circuito es la zona en paralelo. Al hacer todo el análisis de los voltajes, que recordemos en una sección en paralelo, el voltaje cuando se separa, o acá, el voltaje va a ser el mismo, la diferencia de potencial va a ser la misma en las dos líneas. Pero para el caso de la resistencia, de la corriente, perdón, vamos a variar. Recuerden que la corriente está relacionada con el flujo de electrones. Por lo tanto, para que se conserve la cantidad de electrones, se deben sumar ambos flujos de electrones, que deben ser igual al valor inicial. Al desarrollar las ecuaciones diferenciales después de todo el procesamiento matemático, vamos a llegar a estas dos ecuaciones diferenciales. Están en términos de corriente y de voltaje. Como podemos ver, tenemos un elemento de corriente acá, un elemento de corriente acá. Y también tenemos un elemento de voltaje acá y un elemento de voltaje acá. Por lo tanto, tenemos ya dos ecuaciones diferenciales en términos de sus propias variables. Ya podemos solucionar eso. El siguiente paso es entonces llevar eso a MATLAB. Cuando lo llevamos a MATLAB hay que tener mucha atención. Acá tenemos positivo, negativo, positivo. Y acá tenemos negativo, positivo. Entonces esos signos son importantes. Entonces positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Cuando vamos a MATLAB tenemos nuestra simulación acá, nuestro bloque de simulación. Y podemos ver entonces que tenemos positivo, negativo, positivo, que son las entradas del primer término y su respectivo integrador, y tenemos positivo, negativo con su respectivo integrador. Por lo tanto, acá vamos a obtener nuestro valor de corriente IL y acá vamos a obtener nuestro valor de voltaje en el capacitor BC. Al revisar las ecuaciones diferenciales, podemos observar que la salida de IL es retroalimentada a su propia ecuación diferencial y además es alimentada a la otra ecuación diferencial, como la vimos. Y de igual forma, el valor de voltaje es alimentado a su propia ecuación diferencial y alimentado a la otra ecuación diferencial. Por eso son ecuaciones lineales de varias variables. La simulación funciona sin problemas. Cuando ejecutamos la simulación no tenemos ningún problema, y el resultado podemos ver acá, como es la relación de la corriente y del voltaje respecto al tiempo, que llega hasta aproximadamente 50 voltios. Este es el diagrama de bloque que se presentó. Y lo siguiente es obtener la función de transferencia. Para obtener la función de transferencia se expresa todo en términos de S. Las derivadas, recordemos que es SY y YS para la variable de interés. Después de hacer toda la operación matemática, llegamos a nuestra función de transferencia, que es la relación entre Y y X, corriente, voltaje. Es importante mencionar que esta ecuación está en términos de BS, por lo tanto este 12 puede ser cambiado en cualquier momento. Acá podemos ver nuestra función de transferencia
y cuando la evaluamos, acá la tenemos 12 sobre 135S más 1. Recordemos entonces, esto es el voltaje del sistema, no tenemos problema por eso. Al ejecutar la simulación podemos ver nuestro resultado. El resultado entonces es un sistema que tiende al equilibrio. Podemos ver cómo inicia en 0 y a medida que pasa el tiempo va a tender hacia los 12 voltios, que es el voltaje que se está alimentando el sistema. Entonces el sistema tiende a estabilizarse. Importante, este es un sistema sobreamortiguado. Podemos decir que sigma es mayor a 1, por lo tanto tenemos nuestro sistema sobreamortiguado. Si fuera subamortiguado sería algo de este estilo, y si fuera en el otro caso sería de este estilo, pero eso no es y esto no es. Podemos llegar a la crítica, no es ni críticamente amortiguado ni amortiguado, es sobreamortiguado. Finalmente utilizamos la función polos y ceros y Pismat para graficar. En este momento nuestro resultado del polo es menos 0.0074, lo cual nos indica que es estable, que es correcto y concordante con lo que tuvimos en la simulación. Y en ceros, como tenemos una sola S, obtuvimos un solo cero. Por lo tanto, en el gráfico del dominio de los reales y los imaginarios está ubicado en esta sección, que es lo que nos entrega el resultado acá, la simulación. La simulación la podemos correr acá en MATLAB. Acá tenemos nuestro código. Recordemos que podemos construir nuestra función de transferencia con la función TF en MATLAB. Y al ejecutar el código, vamos a desactivar este comentario y vamos a ejecutar el mismo. Acá podemos ver que si dibujáramos la cruz del dominio, está hacia el lado izquierdo.